Y entonces dice, gozaos y alegraos. ¿Cómo te vas a gozar y alegrar si te critican? Fíjate con lo que es la palabra de Dios. Gózate y alégrate porque vuestra recompensa es grande. ¿Dónde? ¿Aquí en la tierra? No, en los cielos. Entonces muchas veces nos comemos la cabeza porque nos critican. Y de nosotros está que nos critiquen solo por hacer, ¿qué? El bien. Que la gente mienta sobre lo que nosotros hacemos. Muchos personajes bíblicos fueron criticados. David fue criticado por Saúl. El apóstol Pablo, bueno, fue ampliamente criticado. Y Jesús fue difamado. Y le llegaron a tachar de blasfemo. O sea que al final todo el mundo que pisa la tierra es sensible y es una diana para ser criticado. Entonces hay que reflexionar en el día de hoy. Ni tú ni yo vamos a estar exentos de las críticas, tanto de las justas como las injustas. Y ahora veremos qué tipo de críticas podemos enfrentar y qué podemos hacer con ellas. Entonces, ¿por qué nos duele tanto que nos critiquen? ¿Por qué nos duele tanto? Yo creo que es el ego. Conforme uno tenga el ego, si lo tiene hinchado, lo tiene así súper hinchado el ego, entonces las críticas nos van a sentar, ¿qué? Muy mal, porque nosotros somos perfectos, nosotros estamos hinchados de nosotros mismos. Pero es que también, si tenemos un ego o una autoestima muy baja, las críticas nos van a, ¿qué? A hundir más, a destruir. Entonces la palabra de Dios dice que hay que no tener un alto concepto de sí mismo ni bajo, sino término medio, ¿vale? Término medio. Entonces hay tres tipos de críticas, yo las he dividido en tres. ¿Y cómo vamos a responder ante esos tres tipos de críticas? Primero está la mayor, la destructiva. Después tenemos críticas constructivas, de que hacemos las cosas mal y alguien nos tiene que decir algo, ¿no? ¿Para qué? Para rectificar nuestra conducta. Y después está el último tipo de crítica, que es por seguir a Dios, que esa sería nuestra máxima. Vamos a hablar de las críticas destructivas, esas críticas que son injustas y están motivadas siempre por la envidia y la maldad. Las críticas injustas son uno de los ataques más dolorosos que podemos enfrentar, es verdad. Especialmente cuando provienen de personas cercanas, o incluso de propios creyentes que nos critiquen. Y a veces, y yo creo que la mayor parte de las veces nos centramos en las críticas de los desconocidos. No sé si os pasa a vosotros, pero hay gente que nos critica que no conocemos y le prestamos mucha importancia a eso. Un desconocido nos pone a caldo, nos pone de hoja de perejil, nos enjuicia injustamente sin conocernos y con el mínimo de información, y bajo su propio criterio somos los malos o las malas de la película. Y nosotros, en vez de decir quién es ese o esa si no lo conozco y quitarle importancia, ¿qué hacemos? Nos preocupamos mucho más por lo que piensen los demás de nosotros que ni siquiera nos conocen. Y eso va a implementar en el ser humano. Muchas veces nos preocupamos de lo que dicen de nosotros personas que no saben ni cómo nos llamamos y son mordaces, ¿no? Las críticas esas surgen de la envidia, de la malinterpretación, es verdad. Hay mucha gente que nos envidia y no sabemos por qué. ¿Y por qué nos envidia? Si no tengo miles de millones de euros en el banco, no tal. ¿Y por qué me envidian? Pues a lo mejor tienes algo que esa persona no tiene y quiere tenerlo. Ya hemos hablado de lo que es la envidia. La envidia es que a ti no te vaya bien. La otra persona te desea que no le vaya bien. Si no quiere a lo mejor ni lo que tú tienes, quiere que te vaya mal, ¿vale? Y eso hay personas así en este mundo, lo siento, hay personas así. Después están la malinterpretación de nuestras acciones. Hay personas que conforme tengan su corazón, hasta nuestras más sinceras y buenas acciones serán interpretadas erróneamente. La gente puede malinterpretar alguna palabra, alguna frase que hayamos dicho, la hayan sacado de contexto, o alguna acción que nosotros la hemos hecho con todo el corazón del mundo, o sea, con toda la bondad del mundo, y encima lo han malinterpretado y se ha liado. Son los teléfonos rotos. Y después están los prejuicios que tiene la gente y la maldad. Vivimos en un mundo lleno de prejuicios, gente con muchos problemas. Y entonces hay personas inseguras, con muchísimos problemas de autoestima y problemas mentales incluso, y tenemos que reconocer que esas personas pues están focalizando en nosotros sus críticas. ¿Por qué? No lo sabemos. El problema es de esa persona. Dice
dice que cuando una persona critica no dice de la persona, sino dice de sí mismo mucho. Es así. Y entonces hay gente que tiene problemas y que esos problemas, ¿con quién los paga? Con el primero que se le cruza por el camino. Y se sienten bien, pero el problema lo tienen ellos. Y nosotros muchas veces asumimos el problema de los demás, de sus críticas, como si fuera nuestro. Y nos revisamos y miramos si hemos hecho las cosas mal y tal. No, el problema lo tiene esa persona. Tú lo has hecho bien, pero el problema lo tiene esa persona. Entonces, ¿por qué nos centramos tanto en las personas que nos critican y que no tienen argumentos válidos? O que nos critican con una sola porción de la información. Y también está el top 10 de las críticas y son las redes sociales. Y perdonadme que lo vuelva a repetir. Las redes sociales. Eso es una cueva de críticas, llena de gente. Impresionante. Es impresionante meterte en una noticia o en algo y empiezan los desconocidos a comentar. Y empiezan a enjuiciar. Y empiezas a opinar. Y empiezas incluso a destruir. Son los llamados haters. Odiadores. Los haters, odiadores. Tenemos odiadores en las redes sociales. Y muchas veces sí que es verdad que no es sencillo alejarse de las personas que nos quieren hacer daño, ¿no? Esos mensajes hostiles al final hacen que nos alejemos de las redes sociales. Y la verdad es que la palabra de Dios dice que si algo te molesta, si tu ojo, quítatelo. O sea, que nos quitemos las cosas que nos hagan tropiezo. Entonces tenemos que entender que muchas veces en las redes sociales hay haters, odiadores, que van a estar ahí posteando en los chats, etcétera, pensando o intentando destruir la autoestima o vuestra propia esencia o cualquier otra cosa y van a intentar dañaros. Van a intentar dañaros. Y la gente vierte ira contra vosotros, Y el problema no es vuestro, es de la persona. Quedaros con eso. La gente cuando critica en redes sociales, por ejemplo, os critican por mediación de otras personas, el problema no es vuestro, es de esa persona. Entonces no te comas más la cabeza de por qué has hecho esto o si lo has hecho porque te critican. El problema es de la otra persona. Entonces los haters, con comentarios hostiles, no buscan aportar nada más que la destrucción y el daño. Se dedican a expresar desprecio y socavar la posición de los demás. Y cualquier persona, que los que estamos aquí sentados, podemos ser víctimas de eso, ya que el detonante de su conducta no es otro que su propio estado interno. Una persona que en una noticia se pone a comentar y te empieza a criticar o empieza a criticarlo, está dando a conocer que está mal. Que está mal. Y hay gente que hace y todo, incluso se pone perfiles falsos. Perfiles falsos ¿para qué? Para criticar y sembrar el caos en personas y en organizaciones, etc. Sentimientos de envidia, frustrados, rasgos psicopáticos, está muy bien de la melondra y todas esas cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer, no darle importancia a esa gente, borrar los mensajes despectivos, bloquear a esas personas, filtrar lo que vamos a ver, porque muchas veces no nos ponemos un filtro de lo que vemos o de lo que estamos leyendo. Y entonces parece que nos venimos arriba cuando empiezan a criticar y vamos a ver qué ha dicho este, a ver qué ha dicho el otro, a ver no sé qué, y tal, madre mía, esto, tal, no sé. Y nos venimos y empezamos a perder el tiempo en esas cosas, ¿no? Entonces tienes que autocuidarte y quitarte esas redes sociales o esos posts o esas noticias en las cuales tú estás ahí enganchado a ver quién critica a quién y de todo. Es como en la tele, los programas esos de salseo que comentan los devaneos amorosos, las parejas o no sé qué, vamos, por favor. O las telenovelas también. Y todo eso al final nos engancha a todos porque, madre mía, nos metemos en la vida de los demás y vivimos la vida de los otros, ¿no? Entonces, si en tu vida, en redes sociales, llevas una conducta intachable, haces las cosas bien o con la mejor intención, entonces no te preocupes, van a surgir gente que te critique, sí, pero si lo estás haciendo bien, ¿para qué te preocupas? En 1 de Pedro 4, del 14 al 16, el lenguaje actual nos dice: si alguien los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Si alguno de ustedes sufre,
que no sea por ser asesino, ladrón o bandido. O sea, que no sufras por hacer las cosas mal, porque vas a ser criticado con razones, ¿no? Ni por meterse en asuntos ajenos. Si alguno sufre por ser cristiano, no debe sentir vergüenza, sino darle gracias a Dios por ser cristiano. Más quisiera yo que me criticaran por ser cristiano. Ya han habido épocas en nuestra vida que nos han criticado por venir a la iglesia, por ser cristiano. Y esto, es verdad, hemos sido criticados por eso. Pero la palabra de Dios te dice, gloria a ti, que el Espíritu de Dios está sobre ti, que te critican por mi causa. Entonces, ¿cuál es nuestro mejor arma? ¿Cuál es nuestra mejor arma? Meternos ahí en los comentarios y empezar a comentar o hacernos un perfil nosotros falso para defendernos a nosotros mismos o tal. No. No devolver mal por mal. Eso es lo que dice la palabra de Dios. O sea, pasar absolutamente. Si me están haciendo mal, si me están criticando, dejarlo de lado. Lo pasan mal, obviamente, porque tú quieres defenderte, y confiar en que Dios es nuestro defensor. Entonces, la palabra de Dios es muy clara, te dice, no devuelvas mal por mal, no intentes vengarte, no hagas perfiles falsos, no te escudes, no des explicaciones. ¿Para qué tenemos que dar explicaciones a la gente si la gente lo que quiere es odiar? Por mucho que bien que se lo expliques con un esquema, con un vídeo, con un tutorial, le expliques lo que has hecho, no lo va a querer entender. Por muy bien que lo hayas hecho en tu vida, que hayas hecho las conductas conforme a la palabra de Dios, te van a criticar. Entonces, si has sido criticado y en lo que has hecho no ha habido maldad, pues borrón y cuenta nueva. Bloquea a esas personas. No podemos gastar nuestras energías en defendernos de las personas que nos critican con maldad y con la única intención de ¿qué? De destruirnos. No podemos. Entonces, no tomes venganza, no respondas de inmediato, porque muchas veces ¿qué hacemos? Cuando nos sufre una ofensa, ¿qué hacemos? Responder de inmediato, porque queremos responder en caliente. Y en caliente no vamos a responder bien. Entonces no respondas de inmediato. Cuando recibimos una crítica destructiva, solemos buscar enseguida una respuesta para defendernos. El problema con eso es que las reacciones que tenemos tienen una gran carga emocional. ¿Y cómo respondemos? Peor. ¿Y qué hace la otra persona? Ah, mira, ¿ves? Es verdad. Y entonces le estás dando razones, porque estás respondiendo a lo mejor incluso desmesuradamente. Es ese tipo de persona que te busca las cosquillas. Y cuando tú saltas y dices, mira, ¿ves cómo, mira con lo que me ha dicho, mira cómo ha respondido, ¿por qué me gritas? Claro, esos son manipuladores de libro, que intentan, ¿qué? Están pinchando, y cuando tú saltas, claro, ¿qué ve la gente? Que tú saltas y que gritas. Y el manipulador emocional, ¿qué hace? Baja y dice, ¿veis? ¿Habéis visto qué mala persona es? Y esto. Sí, eso nos lo han hecho muchas veces. De buscar el punto flaco, estar pom, hasta que al final saltamos y pasa eso. Entonces no respondamos de inmediato, incluso si no merece la pena, no respondas. No respondas a la gente que te critica o a la gente que habla mal de ti. No respondas, ¿para qué? Si tienes a Dios. Entonces no tienes que tener paciencia. Si tienes que responder, responde en su justo momento y cuando tú hayas sopesado cómo tienes que responder. Y no pasa nada si no respondes, ¿vale? Entonces, deja en manos de Dios la justicia. Porque muchas veces intentamos, ¿qué? Buscar la justicia y ganarla con nuestra mano, ¿no? Entonces, deja eso. También, otra opción es bendecir en lugar de maldecir. ¿Verdad? Esteban oró por sus verdugos en Hechos 7:60. Entonces, muchas veces, ¿qué nos queda? Pues decir, bueno, no quiero odiar a esa persona. Vamos a bendecirla. Voy a orar, aunque me haga hecho daño, voy a orar por ella. Y ahí el beneficio es que Dios ve nuestro corazón y ve que no tenemos en mal con las personas que nos odian. También otro favor que te puedes hacer para evitar las críticas es mantener tu integridad. No digo que muchas veces nos busquemos que nos critiquen porque hacemos las cosas mal, sino si tú te mantienes íntegro e íntegra, si haces las cosas bien, tu conciencia va a estar tranquila. Y no hay nada cosa más bonita en este mundo que dormir por las noches con la conciencia de la tranquilica de haber hecho las cosas bien y conforme a la palabra de Dios. Y si te critican, como tienes una conciencia tranquila porque estás haciendo las cosas bien, eso te tiene que resbalar. Muchas veces nos sentimos culpables porque hacemos las cosas mal. ¿Y qué pasa? Nos acostamos dándole vuelta a las cosas porque nos critican, pero sí, a lo mejor nos están criticando con motivos. Entonces, mantente íntegro.
Mantente íntegro, por favor. Nuestra mejor defensa es una vida irreprensible. Y por último también, recuerda la recompensa celestial. O sea, la salvación. Recuerda que si te critican por hacer las cosas bien, por hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, tu recompensa no la vas a tener aquí, porque te vas a ser muy criticado. La vas a tener en los cielos. Y eso es lo máximo. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta de eso y pensamos que vamos a vivir eternamente aquí en este mundo. Y vivimos con la mentalidad de que aquí. No, aquí no. La herencia en los cielos. La herencia en los cielos. Lo que hagas aquí tiene visos en la posteridad. Entonces tenemos que verlo bien, ¿no? Esas son las críticas destructivas, ¿vale? Muchas veces nos critican destructivamente porque nos lo buscamos nosotros. Otras veces nos critican destructivamente y no nos lo merecemos. Otras veces nos metemos en redes sociales, nos metemos en camisas de 11 varas que nosotros mismos nos buscamos el estar dándole vueltas a las cosas. Entonces hay que cortar por lo sano lo que no te beneficia. O con personas. No digo redes sociales, también con personas. Hay venenos de personas que cada vez que nos juntamos con ellos salimos envenenados y mal. Y dices tú, madre mía, qué mal me has sentado. Y tal. Intentan inyectarte su veneno, ¿no? Ahora, las críticas constructivas son para nuestro crecimiento. Y es verdad, nadie es perfecto. Los que estamos aquí sentados y de pie no somos perfectos. Eso lo tenemos que tener, lo que tenemos que tener siempre presente. Tenemos que tener la humildad de que no somos perfectos. Entonces, de eso no tenemos que tener duda. Así que no estamos exentos de cometer errores. En ocasiones incluso, como somos incapaces de advertir que hemos cometido un error, tendrá que venir alguien cercano a decir, oye, lo has hecho mal. Y nuestra reacción debe ser analizar si lo hemos hecho mal, y si lo hemos hecho mal, pedir perdón o rectificar lo que hemos hecho mal o rectificar la conducta. Identificar nuestros errores también nos ayuda a mejorar como personas. Entonces tenemos que estar siempre autoexaminándonos a ver si hemos hecho algo que no está bien y enseguida enmendar ese error, ¿no? Dice en Proverbios 12:15, el camino del necio, es recto a sus propios ojos. Hay mucha gente que está haciendo las cosas mal y piensan que lo están haciendo bien. Mas el que escucha el consejo es sabio. Entonces, ahí tenemos la palabra de Dios que nos dice eso. Debemos aprender a discernir si hay verdad en la crítica que nos hacen y corregir con humildad las cosas. Esas son las críticas constructivas, que por mucho que pinchen nuestro ego, que pensamos que estamos haciendo las cosas bien, habrá alguien que nos diga, oye, pues esto podrías revisarlo, esto tendrías que hacerlo así, tal, no sé qué. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de que no somos perfectos y que tenemos que cambiar muchas cosas, ¿no? Y por último, las críticas por seguir la voluntad de Dios. Pedro y Juan fueron perseguidos por predicar el Evangelio. Entonces, si tú vienes a la iglesia, si nosotros decimos que somos cristianos y venimos a la iglesia, no estás exento de que te critiquen. De que haya gente que te diga, madre, eso es tan loco. O mira, ¿qué haces tú ahí perdiendo el tiempo por las mañanas? O tal, no sé qué. Y van a intentar, pues, hundir tu fe o dejar o hacer que te dejes la misma iglesia. Dice Juan 15:18, si el mundo os aborrece, si la gente de ahí fuera os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, Jesús sufrió lo mismo que nosotros, entonces no estamos exentos de hacerlo así. No debemos temer el rechazo humano cuando obedecemos a Dios. Cuando la gente se levanta contra nosotros porque venimos a la iglesia, porque estamos saliendo nuestra personalidad se va creciendo, vamos creciendo y la gente ve un cambio bueno, hay mucha gente que no quiere eso. E intenta, ¿qué? Separarte de la iglesia, separarte del amor de Dios y separarte de todo eso. ¿Cómo lo va a hacer? Con artimaña. Eso es una secta, eso tal, estén sacándote el dinero, no, yo no tengo dinero, ¿cómo me van a sacar? Y así, y te ponen 200.000 excusas, ¿no? Entonces, que seas criticado por seguir la voluntad de Dios, a ti te tiene que sentar muy bien. Por decir, mira, yo sé a quién le creo, yo sé a quién sirvo, y digan lo que digan, me da igual. Sea tu primo, tu mujer, tu marido o quien sea. Si tú estás haciendo las cosas bien y tienes a Dios de tu lado, no necesitas mucho más. No estás solo. Entonces, para ir finalizando,
Las actitudes correctas ante las críticas son, primero, examinarte delante de Dios. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Eso lo dice en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Entonces, examínate delante de Dios. Si estás haciendo las cosas bien, todas las críticas te tienen que dar igual. Te tienen que dar igual. Perdona y no guardes rencor. Eso será el punto 2. ¿Qué actitud correcta tengo ante las críticas? Perdono y no guardo rencor. Sean tolerantes los unos con los otros y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Entonces, examínate delante de Dios. 2, perdona y no guardes rencor, porque sabéis que el rencor recome y si tú guardas el rencor porque te han hecho un mal, te va a recomer a ti, no a la persona. La persona a lo mejor está en su casa tranquilamente y tú estás dándole vueltas al mal que te han hecho o la faena que te han podido hacer. Y te das cuenta que el rencor no se lo lleva a la persona, sino te lo llevas toda tu casa. No te deja dormir, no te deja pensar, te da ansiedad, te tienes que medicar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, perdona. El perdón es una liberación no con la otra persona, sino es una liberación para ti mismo. Y decide perdonar, porque si no, te vas a hundir. Vas a llevar un ancla tan pesada que vas a hundirte en el fondo del mar. Entonces, perdona y no guardes rencor. Ahora, y último, enfócate en la aprobación divina y no en la humana. Yo no necesito que me hagan palmas la gente. O sea, qué bien. Yo necesito agradar a Dios. Y en todo lo que hago necesito darle la gloria a Dios. En todo, en el trabajo, en mi vida personal, yo no busco la aprobación de los hombres, busco la aprobación de Dios. Es más, y esto es una regla espiritual, si tú tienes la aprobación de Dios, los demás, la gente, los humanos, van a ver el beneficio de Dios en tu vida y van a aplaudirte. Y van a decir, es que le sale todo bien. No es que me salga a mí todo bien, sino que yo le doy la gloria a Dios y hago las cosas con excelencia para el Señor. Y eso lo van a ver los demás, en cualquier faceta de tu vida. Tengas el trabajo que tengas, estés en la situación en la que estés, siempre dándole gloria a Dios y haciendo las cosas bien. Si Jesús en la cruz oró por sus críticos, por la gente que lo criticó, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, muchas veces nosotros vamos a ser criticados y la gente no sabe lo que hace, porque lo que lleva internamente es lo que le está moviendo a esa persona que te está criticando. Entonces, tenemos que actuar como Jesús. Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Señor, perdónalo, bendícelo, darle claridad porque no está haciendo las cosas bien. Entonces, la pregunta del día de hoy es, ¿estás dispuesto a ser criticado por Cristo? ¿Estás dispuesto a seguir adelante, a avanzar en la palabra de Dios, comprometerte y hacer las cosas bien? Porque muchas veces no nos comprometemos y hacemos las cosas bien porque a nuestra carne, a nuestra forma de ser, le gusta. El pecado atrae, el hacer las cosas mal atrae. Y entonces muchas veces es una decisión personal que tenemos que tomar. Entonces, ¿estamos dispuestos a ser criticados por Cristo? Ya que somos criticados, que seamos criticados por seguir la palabra de Dios. ¿Vale? Entonces, cuando tengas alguna crítica, analiza si es constructiva o destructiva. Si es destructiva, fuera. Si es constructiva, analiza tu caminar. Y si tu caminar no es el correcto, ahí tienes a Dios, pídele perdón, borrón y cuenta nueva. Eso es el Evangelio. Tan sencillo que lo entendemos todo el mundo. En todos los idiomas lo entiende la gente. Entonces vamos a orar y a pedirle al Señor fortaleza. Señor, te pedimos fortaleza, Señor, para manejar las críticas con sabiduría y con mucho amor. Y no amor nuestro, sino del humano, sino el tuyo, que todo lo perdona. Señor, ayúdanos a responder como Jesús, con amor y firmeza. Guarda nuestros corazones del resentimiento, de la falta de perdón y del odio. Y úsanos para glorificarte, aún en medio de las calumnias. Porque calumniados vamos a ser, perseguidos vamos a ser, pero si es para tu gloria y tu honra, Señor, pues aquí estamos presentes para ser voluntarios, Señor, y servirte en todo momento. Te damos gracias y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.